Hermanos, les invito a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, donde tuvimos la lectura devocional. Allí estará basado el mensaje de esta noche. Dice la palabra: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Bueno, esta porción forma parte del pasaje previo del 23 al 26, donde Jesús habla de su muerte inminente. Y en estos versículos tenemos al Dios hombre enfrentando las implicaciones de su muerte. Vamos a reflexionar en él. Vamos a considerar a Jesús frente a la cruz. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta hora. Nos estamos poniendo en tus manos poderosas y estamos a su vez reconociendo nuestra incapacidad humana, Señor, para que tú seas quien nos asistas y hables a tu pueblo, usando, Señor, esta pobre palabra humana para expresar tu palabra divina, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, de todas las verdades de la fe cristiana, la muerte de Jesucristo, junto con su gloriosa resurrección, podemos decir que es la más maravillosa, la más preciosa. Véalo de esta manera: si Cristo no hubiese muerto, usted y yo estaríamos todavía sin un sustituto por nuestros pecados. Y si no tuviéramos un sustituto por nuestros pecados, no sería posible la oferta de salvación que Dios le hace al hombre. Y si no hubiese oferta de salvación, no habría esperanza. Y si no hubiera esperanza, lo único futuro sería que el infierno. Entonces no es realmente sorprendente que la fe cristiana se enfoque, se centre en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. De hecho, Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, define el Evangelio como la buena noticia de que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. La verdad gloriosa de que el Hijo de Dios vino a morir en sacrificio por nuestros pecados es el eje del plan redentor de Dios. La Biblia enseña que su muerte estaba ya predeterminada en el pasado eterno. Dice Apocalipsis 13:8, y así lo podemos aplicar: Cristo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que usted y yo fuésemos creados, antes que este mundo viniera a existencia, ya Dios tenía planificado que enviaría a su Hijo. Ya su Hijo, en cierta manera, había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya estaba dado por hecho que esto se iba a producir. Su muerte en sacrificio se predestinó, como dice primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, considerando las implicaciones de la muerte de Cristo y el sufrimiento que tuvo que experimentar el Hijo de Dios, quisiera invitarles a considerar algunas cosas que nos presenta este pasaje que acabamos de leer, que nos hablan realmente de lo que significaba esta muerte aún antes de que Él llegara a morir. Vamos a ver que el pasaje revela, en primer lugar, la angustia de Jesús
Vamos a ver la respuesta que da el Padre. Vamos a ver en tercer lugar la anticipación de la victoria. Y en último lugar, el abandono del pueblo. En primer lugar, la angustia de Jesús. Dice la palabra en el verso 27 y verso 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús sabía que la muerte en la cruz, su muerte en la cruz, era parte central del plan redentor de Dios. En Hebreos dice la palabra, por el gozo puesto delante de él. ¿De quién? De Jesús. Sufrió la cruz. Pero ese mismo verso sigue diciendo, y menospreció el oprobio. Menospreció el oprobio. La anticipación de cargar con el oprobio del pecado, de experimentar la ira de Dios, de separarse del Padre, provocó que el alma de Cristo se turbara. Fíjense la agonía que se estaba produciendo en el alma de Jesús. Él dice, mi alma está turbada. ¿Qué significa la palabra turbada? Bueno, la palabra turbada traduce una forma del verbo griego tarazo, que literalmente quiere decir agitada. En otras palabras, él estaba diciendo, me siento agitado. Mi alma está agitada al pensar y al considerar lo que iba a hacer a favor de la humanidad. O sea, él empezó a sufrir mucho antes de estar clavado allí en la cruz. La palabra agitada es una palabra fuerte, usada en sentido figurado para hablar de una agitación espiritual o mental severa. La palabra turbada es estar perturbado, horrorizado. Piense de esta manera. Él era el Cordero de Dios que iba a cargar con los pecados de toda la humanidad. Dice la Biblia, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, él no fue a la cruz con indiferencia. Él no fue a la cruz sin sentirlo. Él no fue a la cruz de manera mecánica. Acuérdense que era todo Dios, pero también era hombre. Y él experimentó la agonía de la cruz. Sintió el dolor asociado de morir en la cruz cargando con la maldición del pecado, porque dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, él se iba a hacer maldito por nosotros. Y entonces él presenta dos preguntas hipotéticas. ¿Saben lo que es hipotética? Que realmente no se estaban produciendo. O sea, no expresan una realidad, sino una suposición. Él dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Aquí, como en Getsemaní, Jesús estaba realmente agonizando por la muerte vergonzosa, cruel e injusta que le esperaba. Yo quiero que usted piense en algo. Ya lo dijimos en la mañana, la Biblia lo dice en Juan capítulo 10. La muerte de Jesús fue voluntaria. En realidad Él murió por nuestros pecados, pero la vida no se la quitó nadie. Él dice, yo tengo poder para ofrecer mi vida y para volverla a tomar. Cuando le fueron a arrestar y Pedro intentó atacar, ¿verdad?, a los que le arrestaban, él dijo, ¿acaso no puedo orar a mi Padre y él enviar ángeles a defenderme? O sea, él no fue una víctima. En realidad, él había dado su vida en sacrificio voluntario.
Lo dije el viernes y lo vuelvo a repetir. Ningún ser humano tiene la facultad que tuvo Jesús. Usted y yo no podemos escoger cuándo y cómo vamos a morir. O sí, hay alguien aquí que tenga esa facultad. Bueno, si hay alguien, déjeme decirle entonces que usted está pensando suicidarse, ¿verdad? Porque si alguien quiere escoger cómo y cuándo va a morir es porque está pensando suicidarse. Y cuidado, porque también le puede fallar, ¿verdad? Y tal vez usted cree que se puede quitar la vida fácilmente, pero estoy hablando de la muerte natural. Nadie puede elegir esto. Solo Jesús. Solo. Él dice, o deja dos preguntas hipotéticas. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, él se había ofrecido voluntariamente, aun cuando estaba experimentando una terrible agonía. Y cuando oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero nadie lo estaba obligando. Él fue, se sometió por amor a ocupar nuestro lugar en la cruz. Él lo dice, mas para esto he llegado a esta hora. Estas son palabras de alguien que tiene una clara conciencia de su misión, de por qué había venido a este mundo. Quiero que vea esto de esta manera, hermanos. Aquel que se hizo hombre en Belén, aquel que tomó la naturaleza humana en Belén y se convirtió en el Dios hombre, porque Jesucristo es el Dios hombre. Es Dios tomando la naturaleza humana, uniéndose la naturaleza divina a la humana en una persona, la persona de Jesucristo. Nunca más Jesús dejaría de ser hombre. Está en el cielo como Dios y como hombre. Antes de venir a esta tierra era el Hijo de Dios eterno. Siendo Dios la segunda persona de la Trinidad, no fue creado en ningún momento, siempre existió. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice además Colosenses, bueno, Juan también lo dice, y por él fueron creadas todas las cosas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al venir a esta tierra, se convirtió en hombre. Una persona con dos naturalezas. En él vemos la expresión de amor de Dios que realmente no logramos comprender, haciéndose hombre. Él sabía para qué había venido y para completar la misión oró de esta manera: Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Una petición similar a la que había dicho: no se haga mi voluntad sino la tuya. La petición de nuestro Señor indica que tal cual lo había hecho durante toda su vida, en su muerte también glorificaría el nombre del Padre. Vemos en primer lugar la angustia de Jesús, una angustia por cargar el peso de los pecados de la humanidad. Piensa en eso. Todo pecado que el hombre ha cometido, comete y pudiera cometer, fueron puestos por él, fueron puestos sobre él aquel día en el Calvario. ¿Cuál fue la respuesta del Padre a las palabras del Hijo? Dice: entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esta es la tercera vez que en el ministerio terrenal de Jesucristo la voz del Padre vino audiblemente desde el cielo. ¿Recuerdan las otras dos ocasiones? En el bautismo, la transfiguración, y ahora se escuchó la voz del Padre. Y el Padre dice: lo he glorificado. Lo he glorificado. Cuando el Hijo había orado: Padre, glorifica tu nombre, el Padre dice: lo he glorificado. Lo había glorificado con la vida de su Hijo.
lo glorificó por medio de la vida y el ministerio de su Hijo. Y Él dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Saben a qué se refiere? A su muerte en la cruz. El Hijo ora y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y Él le dice, lo he glorificado. Tu vida, tu ministerio, has mostrado mi gloria al hombre. Dice la Biblia, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo le ha dado a conocer. Para eso vino Jesús. Nos reveló a Dios. Y Él dice, lo he glorificado en su vida y en tu vida y ministerio. Y lo glorificaré otra vez. Es una alusión al momento en que Él muriera. Porque dice la palabra que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como dije, el Hijo del Hombre es la expresión favorita de Jesús. Su título favorito. Habla de su condición humana y expresa la absoluta identificación con el hombre. Es Dios acercándose a lo máximo. Piensen en eso, lo que dije ahorita. Dios se hizo carne. Dios se hizo hombre. Vino entre nosotros. Y dice la palabra para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, cuando se escuchó la voz, ¿qué pasó? Dice la Biblia que la multitud desconcertada, la multitud que estaba ahí, no pudo entender. Algunos buscaron entender la voz poderosa como un fenómeno natural. Decían que había sido ¿qué? Un trueno. Ahora traten de imaginar por un momento la forma de aquella voz. Que ellos llegaron a pensar que era un trueno. Otros, aunque no entendieron las palabras, quizás reconocieron un sonido. Dijeron que un ángel le había hablado, especulaban. Ahora, ni era un trueno, ni era un ángel. Y esto me hace recordar la experiencia de Pablo en Hechos capítulo 9, Saulo. Cuando dice la palabra que en el camino a Damasco se encontró con el Señor y dice que oyó el sonido. O sea, el Señor le habló, pero la multitud lo que oyó fue el sonido de la voz, pero no entendieron nada de lo que se habló. Esto realmente ilustra la incapacidad humana para entender la voz de Dios, y es algo que caracteriza al hombre sin Cristo. No entiende la voz de Dios. Llévele una Biblia a un inconverso y diga que la lea, no va a entender nada. Háblele del Evangelio, a no ser que Dios ilumine a alguien, la persona no puede entender las cosas espirituales. Dice la palabra, lo dice la Biblia, porque para él son ¿qué? Y dice la palabra que el Evangelio es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan es poder de Dios. Ciertamente el hombre no puede entender la voz de Dios. Ahora no quiere decir que Dios no hable, sino que los pecadores caídos están sordos. Esta realidad es el resultado de la caída en el pecado, del juicio y del juicio soberano de Dios a causa del pecado. El Señor Jesucristo dijo, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan, ¿verdad? La Biblia dice en Efesios 2, capítulo 1, que los incrédulos están muertos. Son miembros de Satanás, del reino de Satanás. Y dice la palabra que están ciegos en la segunda carta a los Corintios 4:4 a la verdad del Evangelio. Ellos no pudieron comprender aquella voz. Pero Jesús le aclara y les dice que esa voz no vino por causa de él. Si realmente, él realmente no necesitaba escuchar la voz audible del Padre para saber que él había respondido su oración. Dice, sino por causa de ellos. La voz vino para fortalecer la fe de quienes estaban cerca. Aunque los salvadores no entendieron las palabras, la respuesta audible del Padre a la oración de Jesús les dio una afirmación divina de que Él era el Hijo. Allí estaban los discípulos. Ellos presenciaron también aquel milagro extraordinario. Hemos visto, hermanos, en esta porción la angustia de Jesús
En segundo lugar, la respuesta del Padre. Ahora quiero que observen porque hay más en este versículo. Y es la anticipación de la victoria. Los versículos del 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice el verso 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, en primer lugar, él aclara que ha llegado el momento. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Como es frecuente en los escritos de Juan, cuando la Biblia habla de mundo, está refiriéndose al sistema maligno y a todos los que son partes de él, que están en rebelión contra Dios. Jesús iba a morir. Él dice, ahora vendrá el juicio de este mundo. Él vino, dejó a los hombres sin excusa. La luz vino al mundo, aun cuando dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A partir de aquel momento, cada hombre sería responsable de un pecado que le llevaría al infierno. ¿Cuál? Rechazar a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo. La aparente victoria del mundo sobre Cristo en la cruz, en realidad fue su propia sentencia de muerte. La condenación del mundo incrédulo se selló con su rechazo a Jesucristo. En este momento Él vino para salvar. Había venido para salvar, no para juzgar. Pero la Biblia habla de que va a regresar nuevamente. Aún así, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, cada persona que es confrontada con el Evangelio y rechaza a Jesucristo está condenada por sus pecados a una eternidad sin Dios en el infierno. El juicio de este mundo ha venido. También dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo es Satanás. Las Escrituras revelan varias veces cuándo será echado fuera Satanás. Por ejemplo, en el milenio dice la palabra que será atado por 1000 años. Luego al final dice la palabra que será lanzado allí al lago que arde con fuego y azufre, donde estaba el falso profeta y el anticristo. Allí estará una eternidad atormentado. Satanás no irá al infierno como rey ni como gobernante, sino condenado. Ahora, en el momento en que Cristo moriría en la cruz, sería echado fuera en el sentido de que perdería su autoridad e influencia.